Íbamos caminando por la avenida. Estaba desierta, como casi siempre ocurre a esas horas de la noche. Teníamos que pasar por un puente tan solitario como la calle, con una luz bastante tenue. Justo al acercarnos, alcanzamos a ver algo que estaba sobre el puente, algo que no estaba ahí hace solo un instante. Había una mujer vestida de negro en todo el centro. Se mantenía inmóvil, con la mirada fija hacia las escaleras, justo hacia donde estábamos a punto de subir, como si supiera que íbamos a pasar por allí. Música, ¿qué tal, mi querida comunidad? Esta noche les traemos 3 relatos muy diferentes entre sí, pero les aseguro que serán capaces de quitarles el sueño una carraspeo vez que terminen de oír este episodio. Por eso les pido que se relajen y traten de no sugestionarse, si es que pueden, y véanlo simplemente como historias que le pasaron a otros. No hay razón para que les suceda a ustedes, porque sería una locura pensar que van a sufrir un encuentro paranormal solo por escuchar hablemos de las cosas más aterradoras. No se lo crean. Demos inicio, pues, con las historias de hoy. Bienvenidos a Hablemos de las cosas más aterradoras. Hola a todos, me llamo Xiomara y les escribo porque hace unas semanas me pasó algo que la verdad merece ser compartido. Empecé a escuchar Hablemos de las cosas más aterradoras a inicios de este año y aunque siempre me han encantado estos temas, nunca imaginé que terminaría con una historia propia que contarles a todos ustedes. Y todo empezó en el mes de marzo. Mi novio trabaja en un cine y suele salir muy tarde. Como vivimos sobre la misma calle, nos acostumbramos a ir hablando por teléfono mientras él regresaba caminando. Por lo general, la llamada duraba 25 o 30 minutos, hasta que lo veía pasar frente a mi ventana. Casi siempre la llamada se extendía por 25 o 30 minutos. Charlábamos sobre cómo nos fue en el día o simplemente de cualquier bobada, solo para que el camino se le hiciera más ameno. Él siempre decía que al hablar conmigo sentía que íbamos caminando de la mano. Esa noche era como cualquier otra. Yo ya estaba en mi cuarto, recostada, cuando de pronto dejó de contestarme. Creí que se había cortado la llamada. Le pregunté si seguía ahí, si estaba todo bien. Pasaron unos cuantos segundos antes de que me respondiera: sí, aquí sigo, pero hay algo extraño. Le pregunté qué sucedía. Me dijo que estaba a unos pocos metros del puente peatonal que tenía que cruzar a diario para llegar a casa. Desde abajo, alcanzó a ver a una mujer parada justo a mitad del puente. Lo primero que pasó por mi mente fue que podría ser alguien en situación de calle o alguien esperando a alguien más. Le pregunté si se veía peligrosa, si pensaba que podrían asaltarlo. Le dije que si tenía la más mínima sospecha mejor no subiera, pero me respondió con un tono de voz que jamás le había escuchado antes. No, es que se comporta de una forma muy extraña. Le rogué que me explicara exactamente a qué se refería. Me contó que había una mujer vestida completamente de luto que no se inmutaba, ni siquiera prestaba atención a los coches que pasaban por debajo del puente. Se mantenía ahí, estática, con la mirada fija hacia uno de los extremos, justo donde empezaban las escaleras por las que él tenía que pasar. Le supliqué que no subiera. Le insistí en que mejor se diera la vuelta y buscara otro cruce o cualquier otra parte por donde pasar la avenida. Él se rió, restándole importancia, y dijo que no iba a acobardarse solo por una señora parada en un puente. Me quedé escuchándolo mientras él seguía subiendo los escalones. Estaba esperando a que en cualquier segundo me dijera que ya la había rebasado o que todo estaba bajo control. En cambio, unos instantes después, simplemente soltó: ya no está. Qué extraño. Imaginé que se refería a que ella había empezado a caminar. ¿Cómo que no está?, le pregunté. No, no hay nadie aquí. Traté de calmarlo diciéndole que seguro había bajado por el lado opuesto mientras él subía, pero él me cortó diciendo que eso era imposible.
Si hubiera hecho algo así, obligatoriamente, se habrían topado de frente. No había manera de que desapareciera ante sus ojos. El asunto se me borró de la mente por completo hasta hace unas cuantas semanas. Ese día fui con unas amigas al mismo cine donde trabaja mi novio. Cuando terminó la función me quedé ahí para esperarlo y regresar caminando a casa juntos. Al salir del centro comercial todavía se veía bastante movimiento. Había gente caminando hacia el estacionamiento, unas cuantas parejas iban frente a nosotros e incluso en la parada del autobús había suficiente gente como para llenar medio transporte. Seguíamos charlando mientras nos acercábamos y justo en ese momento llegó el camión. Toda la gente que esperaba subió y en menos de 20 segundos la avenida se quedó desierta. Fue un cambio muy inquietante. De repente, ya no había ni un alma a nuestro alrededor y durante varios segundos ni siquiera pasó un solo auto. No recuerdo haber sentido pánico todavía, pero sí me invadió una sensación muy rara, como si el sitio hubiera quedado demasiado silencioso, demasiado pronto. Fue en ese momento que mi novio se quedó callado, seguí su mirada y sentí un vacío en el estómago. Sobre el puente había una mujer. Estaba exactamente en el mismo lugar donde él decía haberla visto meses atrás, en marzo, vestida de negro absoluto, parada ahí, observando las escaleras por las que nosotros debíamos subir. Me frené en seco y le apreté el brazo con fuerza. Le dije que mejor nos fuéramos, que podíamos rodear la avenida aunque nos tomara mucho más tiempo. No quería ni acercarme a ese lugar y mi novio simplemente me miró y con una calma que me dejó helada me preguntó: ¿quieres ver algo realmente extraño? Antes de que pudiera contestarle, me tomó de la mano y seguimos caminando. Yo no podía quitarle los ojos de encima a aquella mujer. A medida que nos acercábamos, su figura se volvía más clara, pero había algo sumamente extraño en ella. Me era imposible verle el rostro. Daba la sensación de que su cara estaba velada por una sombra impenetrable, aunque curiosamente el resto de su cuerpo se definía con total nitidez bajo las luces del puente. Subimos el primer tramo de escalera sin apartar la vista. Ella permanecía inmóvil en el mismo punto. Al subir al segundo tramo, la seguí observando. Ahí estaba, exactamente igual. Pero en el momento en que terminamos de subir y llegamos al nivel del puente, ya no había ni rastro de ella. Corrí hacia el centro para ver hacia ambos lados, y no había absolutamente nadie. Las escaleras del otro extremo también estaban desiertas. Resultaba imposible que hubiera bajado sin que nos diéramos cuenta. Estaba tan aterrorizada que apenas podía articular palabra. Mi novio, en cambio, se mostraba mucho más calmado. Me rodeó con sus brazos y me soltó algo que todavía me retumba en la cabeza cada vez que hablamos por teléfono cuando él va de camino a casa. Me dijo que ya se había acostumbrado. Le pregunté a qué se refería y me confesó que, tras aquel primer encuentro, volvió a verla varias veces al salir muy tarde, cuando terminaba su jornada después de la medianoche. La veía con tanta frecuencia que el asombro se le fue quitando y el miedo terminó por desaparecer. Siempre aparecía en el mismo sitio y cada vez se desvanecía justo en el momento en que él pisaba el puente. Hace poco volví a pasar por ahí, comunidad, esta vez por abajo. Iba en el coche con mi papá. Cruzamos ese tramo de la avenida bastante rápido, pero aún así alcancé a alzar la vista y ahí estaba de nuevo, la misma mujer en el mismo lugar. Por supuesto, no tengo idea de qué se trate. Por lo que él me cuenta, nunca ha intentado hacerle daño, ni siquiera se ha acercado a ella. Se desvanece en cuanto alguien sube al puente, o al menos da la impresión de que solo se manifiesta cuando el lugar está vacío. Pero precisamente eso es lo que más escalofríos me produce, pensar qué está haciendo ahí y qué es lo que espera. Me pregunto si alguien más ha logrado verla, porque nunca he leído nada al respecto, ni siquiera en foros sobre leyendas
y apariciones de esta colonia. Antes de seguir, comunidad, les debo una disculpa porque casi no tengo voz. Acabamos de gritar 3 goles de México con muchísima emoción y me he quedado sin voz, pero no podía dejarlo sin episodio. Ustedes ya saben, eso no va a pasar. Pero ahora les pregunto algo importante. ¿Ustedes creen que lo que aparece en esta historia es realmente un fantasma o solo se trata de una ilusión óptica? Seguramente tienen alguna teoría al respecto o alguna experiencia similar y nos encantará leerlas. Así que, por favor, déjenlas en los comentarios y si acaso reconocen el puente o ustedes también han sido testigos de esta aparición, nos encantaría saber más. Díganos en qué ciudad se encuentra esta. Vamos a poner el contexto para que sepamos exactamente a qué lugar nos referimos. Seguimos. Muy buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Arquímedes y les escribo desde Reynosa, en Tamaulipas. Esto que voy a contar ocurrió en Tuxpan, Veracruz, cuando yo tenía 21 años, allá por la madrugada del 8 de abril de 2023. Éramos 3 amigos de vacaciones por aquellas playas. Nos hospedábamos en la casa de un familiar de uno de los chicos, una propiedad que prácticamente estaba siempre sola. Habíamos pasado el día en Barra de Cazones y, cerca de las 11:30 de la noche, se nos ocurrió la idea de buscar un antro en Tuxpan que nos quedaba como a 1 hora de distancia. Había 2 formas de llegar, una pasando por Poza Rica, que según nuestros cálculos tardaba un poco más de tiempo. La otra opción atravesaba varias rancherías y era una ruta mucho más solitaria, pero eso sí, más rápida. Así que, sintiéndonos valientes, decidimos irnos por ahí. A esas horas, la carretera estaba completamente desierta. Íbamos con música a tope, echando chisme y tomando una que otra copa los que no manejaban, disfrutando el trayecto. Pero conforme avanzábamos empezamos a pasar junto a varios cementerios y como suele pasar cuando estás entre cuates, a esas horas empezamos a bromear. Decíamos que se nos iba a apagar el coche, que seguro nos saldría algo de entre las tumbas o cualquier tontería para darle un buen susto al que venía atrás. Yo iba de copiloto y uno de mis amigos estaba al volante. Incluso tengo videos de ese camino porque me puse a grabar justo cuando pasamos al lado del último panteón. Me dio por grabar porque se sentía emocionante estar ahí a medianoche. Eran exactamente las 12:06 de la mañana. Antes de llegar a Tuxpan, hay una desviación hacia la izquierda que lleva al ejido La Victoria. Apenas tomas esa carretera te topas con el batallón de infantería de Marina número 31. Después de eso, seguimos nuestro rumbo, cruzamos el puente del río Pantepec y por fin entramos a Tuxpan. Dimos una vuelta por el malecón, no encontramos nada interesante que hacer y decidimos regresar por el mismo sitio. Para ese momento ya eran casi las 2 de la mañana. En el camino de vuelta yo me cambié al asiento de atrás y mi otro amigo pasó a ser el copiloto para ir checando el mapa. La verdad es que ninguno conocía bien el terreno. Cruzamos otra vez el puente sobre el río Pantepec y al salir giramos a la izquierda, exactamente por donde habíamos llegado hacía unas horas. Pasamos frente a la marina y mi amigo, el que iba manejando, frenó en seco para intentar sacar una foto desde el carro. Le dijimos que no fuera menso, que eso podía ser peligroso e incluso ilegal. Seguimos avanzando, esperando ver la desviación para agarrar camino de vuelta hacia Cazones. Pasaron unos cuantos minutos y en lugar de toparnos con el cruce, aparecimos de la nada frente a una refinería. Fui el primero en saltar y decir que seguro nos habíamos pasado la salida. Le pedí al que iba de copiloto que revisara bien el GPS, el mapa, para dar vuelta y retornar. Él insistía en que debíamos doblar hacia la derecha, pero nosotros no veíamos más que puro monte por todos lados. Me acuerdo que hasta empezamos a discutir porque pensé que había configurado mal la ruta
ruta. Le quité el móvil para checarlo yo mismo y, para mi sorpresa, el mapa marcaba exactamente lo mismo. Nos reímos pensando que quizás la aplicación se había bugueado, así que le dijimos a mi amigo, el que venía al volante, que diera la vuelta y que regresara hacia el desvío. No habían pasado ni 5 minutos desde que dejamos atrás la marina. No podíamos estar tan lejos, pero al revisar el mapa con más calma, un silencio pesado nos invadió a todos. La marina donde mi amigo acababa de sacar la foto aparecía a media hora de distancia de donde estábamos parados. Nos quedamos clavados viendo la pantalla sin entender absolutamente nada. Los tres nos negábamos a creerlo. Acabábamos de pasar por ahí. ¿Cómo podía marcar media hora? Era imposible que hubiera pasado tanto tiempo si la acabamos de dejar atrás. Mi amigo abrió su galería, buscó la foto que tomó frente al batallón de marina. La imagen que acababa de capturar aparecía con una marca de tiempo de hace 30 minutos. Nosotros estábamos 100% seguros de que apenas habían pasado unos minutos. Y cuando digo 5, creo que hasta estoy exagerando. El reloj del celular, la señal del GPS y la hora de la foto, todos coincidían. Los únicos que no cuadrábamos o que no entendíamos qué rayos pasaba éramos nosotros. Ninguno recordaba nada de esos 30 minutos. No había forma de explicar qué sucedió entre la marina y la refinería. ¿Cómo pudimos llegar hasta allá? Ese tramo simplemente no existía en nuestra memoria. Después de eso, nadie volvió a abrir la boca. Lo único que queríamos era encontrar el desvío correcto para volver a la casa. Dimos la vuelta y efectivamente tardamos cerca de 30 minutos en llegar al punto donde debíamos salir hacia Cazones. El resto del camino transcurrió sin ningún otro incidente. No pasó absolutamente nada raro fuera de esos 30 minutos que ninguno de los tres pudo recordar jamás. A día de hoy nos acordamos perfectamente de esa madrugada porque seguimos dándole vueltas por lo mucho que nos marcó. Bueno, ni tan perfectamente, solo nos falta ese hueco de media hora. No hemos logrado recordar qué pasó entre un punto y otro, a dónde se esfumó esa media hora de nuestras vidas. Esta noche les traemos fantasmas que aparecen cada medianoche, siempre en el mismo sitio. Entes que no logramos comprender, ni sabemos por qué, se manifiestan así en ese lugar. Hola comunidad, antes que nada, pido mantener el anonimato en caso de que decidan narrar mi historia. Esto que voy a contar sucedió hace apenas unos años, cuando mi familia decidió mudarse lo más lejos posible de nuestros parientes. Habían surgido muchísimos problemas entre nosotros y creímos que empezar de cero nos vendría bien. Y durante los primeros meses, así fue. La casa donde nos metimos era pequeña, estaba en una zona bastante apartada, era sencilla. No teníamos grandes cosas, pero al menos se respiraba paz. Con el tiempo empezaron los problemas de dinero. Mi vieja tenía que matarse trabajando horas extra. Las cuentas por pagar empezaron a subir como espuma y las peleas con mi padrastro se volvieron cada vez más pesadas. Mi hermano chiquito oía todo. Yo, la verdad, prefería hacerme a un lado, pensaba que era una mala racha, que tarde o temprano las cosas se iban a acomodar. Y justo por esos días fue que mi jefa conoció a una señora en su trabajo. Al principio no le dio mucha importancia, era una compañera más, ¿sabes? Pero de repente se hicieron muy amigas y esa mujer empezó a pedirle favores que la verdad me empezaron a parecer bien raros. Mi mamá nunca me dijo qué onda exactamente con eso. Solo sé, por ejemplo, que una vez esa señora le dio plata para que comprara una imagen de la Santa Muerte. Me acuerdo que acompañé a mi mamá, entramos a un local donde había muchísimas figuras de todo tipo, grandes, chiquitas. Unas eran casi miniaturas, otras del tamaño de una persona, de muchos colores. Mi vieja caminó un rato observándolas hasta que halló una que le cuadró. La agarró sin darle muchas vueltas y ese mismo día nos la llevamos a la casa. Al tiempo esa señora dejó de trabajar ahí.
Nunca supe qué pasó con ella. Mi mamá, en cambio, se quedó con la imagen. Se puso a investigar más sobre esa creencia. Dio con un grupo de oración y de vez en cuando iba a sus reuniones. Luego, hasta le armó un altar chiquito en la casa. A mí ni fu ni fa. No compartía esa devoción, pero tampoco tenía ningún problema con eso. Mi padrastro, en cambio, sí. Cada vez que peleaba con mí, mamá terminaba burlándose del altar. Le soltaba frases tipo, a ver si tu santa muerte te hace el milagrito que tanto pides, o le preguntaba con sarcasmo qué rayos iba a hacer la santa para ayudarla. Mi mamá se encendía horrible cuando lo oía. Yo también sentía que se estaba pasando de lanza, pero él seguía con lo suyo. Con los meses, mi jefa hasta se tatuó algo relacionado con esa devoción. Desde ahí los pleitos se pusieron tan feos que mi padrastro terminó sacando sus cosas del cuarto para dormir en el sofá de la sala. Y poquito después, mi hermano ya no quería estar en la casa. Se empezó a ir seguido con una tía o con mi abuela. Al principio pensamos que nada más quería estar con ellas. Pero un día me soltaron la pregunta de si yo lo trataba mal y eso me dejó frío, la verdad. Les dije que no sabía ni por qué me decían eso. Ellas me explicaron que mi hermanito llegaba todo triste cada vez que salía de la casa. Así que, en cuanto pude, le pregunté de frente qué era lo que estaba pasando. Mi hermanito agachó la cabeza antes de decirme, es la señora, soltó. Le pregunté a cuál señora se refería y entonces me soltó algo que no me esperaba, que todas las noches en la casa veía que una mujer salía del baño y caminaba despacio hasta donde mi padrastro dormía, ahí en la sala. Se quedaba mirándolo fijamente un buen rato y luego seguía hacia la cocina. Eso era todo, no hacía absolutamente nada más. Noche tras noche, repetía exactamente el mismo recorrido, sin falta. Nuestra casa era diminuta. Desde el cuarto de mi hermano se podía ver todo, el baño, la sala y la cocina, sin perderse un solo detalle. Por eso me llamó tanto la atención que él siempre describiera el mismo trayecto. Yo no sabía qué pensar al respecto. Una parte de mí quería creer que eran solo cosas de su imaginación, pero otra sentía una inquietud que no podía ignorar. Esa noche dejé mi puerta abierta. Necesitaba comprobar por mí misma si realmente había algo ahí. Desperté en plena madrugada, no sé qué hora sería, pero al abrir los ojos me topé con una figura frente a la puerta. Intenté moverme, pero me quedé paralizada. Lo que más me impactó fue reconocer lo que estaba viendo. Era una figura de la Santa Muerte, pero no se parecía a la de mi mamá. La de su altar era la de las 7 potencias, llena de color, mientras que la que tenía frente a mí era completamente blanca. Después de eso, todo se vuelve confuso en mi memoria. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormida de nuevo. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá justo cuando mi padrastro estaba presente. Esperaba que se burlara, como siempre, pero pasó lo contrario. Se quedó mudo y al rato confesó que había algo que jamás nos había contado. Él trabajaba conduciendo un coche de plataforma y dijo que tiempo atrás había subido a una señora mayor. Durante todo el viaje, la mujer no soltó ni una sola palabra, pero al llegar a su destino, justo antes de cerrar la puerta, lo miró a los ojos y le soltó una sola frase. La niña te está persiguiendo. Mi padrastro intentó preguntarle a qué se refería, pero la señora se alejó caminando y le perdió el rastro para siempre. Al principio no le dio importancia porque no tenía idea de qué niña hablaba, pero después de escuchar lo que mi hermano venía viendo noche tras noche y tras confirmar lo que yo misma vi frente a mi cuarto, por fin dejó de mofarse del altar de mi mamá. Ahora, no puedo asegurar que todo esté conectado o que esa figura que vi fuera ella. Tampoco puedo afirmar que sea la misma entidad la que se manifiesta en nuestra casa. Solo sé que mi hermano juraba ver a una mujer saliendo del baño
para observar a mi padrastro y que yo vi esa figura blanca frente a mi cuarto. Desde aquella charla, mi padrastro jamás volvió a decir ni una sola burla sobre la devoción de mi mamá. Espero que les haya gustado este relato y hasta aquí llegamos con la historia de esta noche. Si este relato te puso los pelos de punta, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hablemos. Aquí, en De las cosas más aterradoras, queremos asegurarnos de que no te pierdas ni uno solo de los relatos que pondrán a prueba tus nervios. Dale un toque a la campanita de notificaciones y sé de los primeros en enfrentarte a nuestras nuevas historias de terror. Gracias por estar una noche más con nosotros. Y tenlo presente, hay secretos que es mejor no desenterrar cuando llega la oscuridad. Nos veremos muy pronto, si es que te atreves.